Nos pide que seamos fieles a sus enseñanzas para crecer en la comunión con Él. Recibamos, hermanos, en nuestro corazón y entendimiento este admirable don. Bienvenidos todos a la celebración. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Llenos de fe, iniciemos esta Eucaristía, en la que pedimos por el eterno descanso de Federico Tapia Medina y José Armando y el padre José Armando Guillermo López Telles. Ellos fueron llamados hoy a la casa del Padre. También pedimos por el eterno descanso de Juana Verónica Maldonado, Lucía Vergara Benítez, Joaquín Teodora y Medardo Benítez Ruiz. Pedimos por el eterno descanso de Julio Mezquititla, Inés Cázares, Germán Acevedo, Marcelina Platenchi, Alfredo Cortés Cortés, Roberta Ruiz Cruz, Francisco Morales Galindo, Lucina Aguilar, Zenaida Muñiz Platenchi. Damos gracias a Dios por un año más de vida de Elisa Esperanza Ruiz Delgado y por todas las intenciones de Lucina Guapamoxla, que se encomienda a la intercesión de San Judas y San Simón. Pedimos por cada uno de ustedes, por sus intenciones y necesidades, por sus seres queridos, por sus familiares, por esta pandemia que estamos viviendo y por los estragos que sigue causando en nuestro país y en el mundo entero. Con estas intenciones, iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reconociendo que somos limitados, que en nuestro corazón existe la marca del pecado, acerquémonos, humildes y penitentes,
a Dios nuestro Señor reconociendo nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos, por favor.
una fecundidad física. Escuchemos con atención. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por allí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tienen hijos y su marido ya es un anciano. Entonces le dijo Eliseo: llámalo. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Por el bautismo participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Renacemos e iniciamos una nueva relación con Dios y con nuestros hermanos. Escuchemos con atención. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto,
Por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir murió el pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos propone en el Evangelio de hoy una jerarquía en nuestras fidelidades. El amor y el apoyo al proyecto de Cristo y su misión están por encima de todos. Ustedes son estirpe elegida de sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por favor, siéntense. Muy queridos hermanos, la providencia de Dios nos permite estar nuevamente reunidos esta semana en torno a Dios nuestro Señor. Y esta semana, de manera especial, las lecturas que hemos escuchado nos animan a ir considerando cada día más la figura del profeta. El tiempo ordinario tendrá la característica de ser un tiempo no solo de esperanza, sino también de enseñanza. Iremos descubriendo cómo Jesús nos invita a ser sus discípulos. Y hoy de manera especial nos invita a ser sus profetas. Y son tiempos complejos para ser profetas. Son tiempos difíciles,
para no perder la fe. A veces parece que cada día todo se ve más complejo. Y en medio de tanta complejidad es normal que haya desesperación, que haya desesperanza y que haya incertidumbre. Y en medio de todo eso, el Señor nos invita a ser profetas, a mantenernos firmes y a amarle en primer lugar, bajo cualquier norma, bajo cualquier condición, no poniendo a nada ni a nadie antes que Él. Y aunque se escucha tan bonito, resulta tan complejo. Resulta tan complejo poner el amor a Dios en primer lugar. Y erróneamente pudiéramos llegar a creer que entonces lo demás no es válido. Pero tal vez el verdadero reto de nuestro ser profeta hoy en día sea entender verdaderamente lo que nos quiere decir este texto. Poner a Dios en primer lugar, porque dice Jesús en el Evangelio según San Mateo: quien no me ponga a mí en primer lugar, antes que su padre, antes que su madre, antes que sus hijos, antes que sus hermanos, no es digno de mí. Y ese es el reto de nosotros. Y es el reto que tenemos que llevar en estos tiempos. Ayer un amigo me preguntaba y me decía: ¿qué está pasando? Me mandaba la lista de los sacerdotes que en Puebla han fallecido en estos tiempos de pandemia. Hoy, otro más, por el que acabamos de pedir hace unos momentos, el padre Guillermo. Y entonces, yo creo que cualquiera de nosotros pudiera preguntarse: ¿qué pasa? ¿Por qué? Y entiendo ese sentir, porque yo también me he preguntado. Porque de manera especial nos ha pegado. No sé, no tengo la cuenta exacta, pero serán unos 9, 10 que llevamos en estos tiempos de pandemia. Y uno dirá, pues puede haber muchos pensamientos. Habrá quien diga: bueno, un cura menos, qué bueno. Pero también habrá muchos que dirán: oiga, padre, pero ¿no se supone que Dios los cuida? ¿No se supone que son como que de los consentidos de Dios? Pues como que algo se está descuidando el Señor. Y ayer que me lo preguntaban y que me decían: padre, ¿qué pasa? ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué este golpe pareciera? Lo cierto es que yo también me lo pregunté. Y con lo único que pudiéramos responder es viendo a la historia. Y cuando uno ve hacia la historia, descubre que en los momentos más complejos de la Iglesia, cuando ha recibido aquellos golpes más significativos, la respuesta siempre es la santidad. En los primeros siglos de la Iglesia, desde el siglo II, la Iglesia sufrió persecuciones. Sufrió el asedio por profesar su fe. Y descubrimos a los santos mártires. Cuando surge la Reforma Protestante, vino la Contrarreforma, que es esa oleada de santidad. Y hoy yo quiero vivir convencido que si estamos padeciendo esto de manera especial como iglesia, como diócesis de Puebla, es porque el Señor nos está demandando santidad. Hoy tenemos que convencernos de que necesitamos ser más santos. Y si alguien me preguntara, ¿por qué Dios permite lo que está pasando? Yo le diría que Dios nos está pidiendo ser más santos. Dios nos está pidiendo
ponerlo en primer lugar, porque tal vez se nos había olvidado, porque nos habíamos descuidado, porque nos empezamos a confiar, porque muchos, como sacerdotes, como fieles, como católicos, estábamos poniendo otra cosa en primer lugar. Y yo hoy quiero vivir convencido que no hay una respuesta a lo que estamos viviendo más que ser santos. Y para mí de manera especial, la lectura que escuchamos me hace mucho ruido en mi corazón, porque hoy el Evangelio pide que aquel que decida seguir a Jesús tiene que ponerlo en primer lugar a Él, y en un segundo momento a su propia familia, a sus seres queridos, sus hermanos, sus papás. Y es realmente difícil aprender a dar ese paso de santidad que el Señor nos pide. Yo hoy me siento con cables cruzados. Desde el viernes me avisaron que mi mamá estaba mal, que tenía temperatura, que se había estado sintiendo mal. Ayer me avisan que mi hermana que vive con mi mamá está igual. Y siento que perdí el control, en el sentido en el que perdí mi paz. Y le daba vueltas, me desesperaba la distancia, el no estar cerca, el no saber qué hacer, el no estar al pendiente tal vez. Y entonces anoche, cuando estaba con todo esto, por una parte preocupado por mi casa, pensando en cómo están, pensando en qué necesitan, y leía la lectura. Y por una parte lo entendía, pero pareciera que mi cabeza entendía lo que quiere decir la lectura, pero mi corazón estaba confundido. Y yo creo que es el sentir de muchos de nosotros, que nos sentimos confundidos porque decimos, ¿qué está pasando? ¿Para dónde vamos? En muchas ocasiones he escuchado a mucha gente que no puede dormir, que se le sube el azúcar, que se le sube la presión. Y sin duda alguna, yo estaba igual anoche. Pero cuando hacía la reflexión de esta palabra, me daba cuenta que el Señor me invitaba a recordar mi llamado, a recordar la decisión que yo tomé y a darme cuenta que como cristianos estamos llamados a tenerlo en primer lugar. Y amo a mis seres queridos, claro, amo a mi mamá, amo a mi hermana, a mi papá, claro que les amo. Pero en estos momentos no tengo más que colocarlos en las manos de Dios y vivir confiado que todo lo que acontece es parte de su obra de salvación. Y yo sé que eso lo he dicho varias veces, y yo sé que se escucha bonito, pero cuando es tu ser querido el que está enfrentando una situación difícil, cuesta trabajo aceptarlo. Cuando eres tú el que lo está viviendo, cuesta mucho trabajo entenderlo. Cuando alguien enfrenta una situación así y alguien llega y te dice, ánimo, todo va a estar bien, es fácil decirlo, pero es difícil que nuestro corazón realmente encuentre esa paz. Y el mundo hoy necesita paz. A donde voltemos, a donde busquemos, no encontramos más que desolación, no encontramos más que tristeza, no encontramos más que enfermedad y muerte. Y queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla a ustedes y a mí. Tenemos que ponerlo en primer lugar, porque cuando lo ponemos a Él en primer lugar, todo lo demás se da. ¿Cuántas veces en la Escritura dice que busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura? Hoy, como yo, muchos de ustedes tienen un familiar que les preocupa.
Muchos de ustedes tienen algo en su corazón que los hace sentirse intranquilos. Muchos de ustedes, cada que prenden la tele o la radio, encuentran simplemente malas noticias. Y hoy ustedes y yo tenemos que aprender a poner al frente, como el centro de nuestras vidas, a Cristo. Porque solo ahí encontraremos paz. Y hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, tenemos que afirmar convencidos que todo es un plan de salvación. Y que si algo espera Dios de nosotros en estos momentos difíciles, es ser santos. Tenemos que ser santos. Al mundo, a la iglesia, le urgen santos. Y ustedes y yo somos los santos de estos nuevos tiempos. Y tenemos que vivir y convertirnos en esos santos. En medio de tanta oscuridad, al mundo le urge luz. Y tenemos que ser signos de luz, signos de consuelo, signos de misericordia, signos de apertura. Tenemos que ser signos de bondad con nuestro buen trato, con nuestra generosidad, con nuestra amabilidad. El mundo hoy necesita una inyección de santidad. Y ayer que me lo preguntaban, Padre, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tantos sacerdotes están muriendo en Puebla? Porque necesitamos ser más santos. Porque necesitamos ser hombres y mujeres que tengan al centro y al frente de sus vidas a Jesucristo. Si ustedes y yo seguimos siendo tibios, si ustedes y yo seguimos a medias, no habremos entendido nada del Evangelio y de esta pandemia que estamos viviendo. Hace meses, cuando esto iniciaba, hablábamos de números y hablábamos de la lejanía de China, hablábamos de Italia, hablábamos de España. Hace unos meses empezábamos a hablar de México y hablábamos de números y todos nos preguntábamos, ¿cuántos casos van? ¿Cuántos números? Pero hoy descubrimos que cada número es una historia. Cada número es una familia. Cada número es una persona que tenía gente que le amaba. Cada número es un hijo de Dios. Y hoy esos números empiezan a tener nombre y apellido. Hoy esos números empiezan a ser cercanos. Esos números empiezan a ser gente conocida. Y de repente ya no hablamos de los chinitos. Hablamos de los vecinos. Hablamos de los familiares. Hablamos de los primos. Hablamos de los paisanos. Hablamos de los hermanos. Hablamos de mamá. Hablamos de papá. Hablamos de hijos. Hablamos de nietos. Hoy el mundo nos grita que tenemos que ser santos. Y ustedes y yo tenemos que salir convencidos de que tenemos que ser santos. Y esto no va a acabar hasta que la fuerza del bien, de la santidad de la humanidad, acabe con el mal. Dios hoy en su palabra nos habla directo al corazón y hoy nos invita a ponerlo a Él en primer lugar. Y muchos de nosotros en primer lugar hemos estado poniendo al coronavirus, a las noticias, al gel, al cubrebocas, pero el primer lugar tiene que ser Cristo. El primer lugar en nuestras vidas tiene que ser Él. Y cuando hagamos eso, nos convertiremos en los santos que el mundo necesita. Hoy, esa es nuestra lucha. La lucha por convertirnos en gente santa, buena, honrada, generosa. Yo sé que para todos es difícil. Yo sé que todos estamos enfrentando tiempos complejos. Pero no venceremos el mal, sino esa fuerza de bien. No venceremos ninguna de estas crisis, si no es haciendo el bien, ayudándonos entre nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y buscando sacar lo mejor de nosotros como cristianos y como nación.
A ti y a mí el mundo hoy nos necesita. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos conceda ser los santos que esta iglesia necesita, los santos que México necesita. Que Dios nos ayude a continuar y a seguir adelante. Que así sea. Profesemos nuestra fe, por favor, pónganse de pie. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo único, nuestro Señor Jesús, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos todos llenos de fe, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos una súplica a Dios nuestro Padre, pidiendo su misericordia para nuestro pueblo. Iremos diciendo, Padre bueno, escúchanos. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor en el servicio al pueblo, para que sean buenos y santos pastores, roguemos al Señor. Para que el tiempo sea bueno y cuidemos nuestros ambientes y reservas naturales, que serán la casa de nuestros hijos, roguemos al Señor. Para que quienes nos hemos reunido hoy salgamos renovados en la caridad concreta y emprendamos acciones que promuevan y defiendan la dignidad humana, roguemos al Señor. Por todos los padres de familia, para que cuiden, eduquen y acompañen a sus hijos por el camino de la verdad, roguemos al Señor. Padre, te escuchamos. Escúchanos, Padre Santo, e infunde en nuestros corazones la sabiduría y la fuerza del Espíritu, para que sigamos el camino de la cruz, manifestando al mundo nuestra esperanza en tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, presentemos nuestras ofrendas, cantemos todos.
Prueben, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios que bondadosamente realizas el fruto de los sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte, como corresponde en tus santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste al universo, con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Federico Tapia Medina, a tu sacerdote, José Armando Guillermo López Telles, a Juan Verónica Maldonado, Lucía Vergara Benítez, Joaquín Teodora y Merdardo Benítez Ruiz, a Julio Mezquitititla, Irene Cázares, Germán Acevedo Alarcón, Marcelina Tlatenchi Galvez, Alfredo Cortés Cortés, Roberta Ruiz Cruz, Francisco Morales Galindo, Lucina Aguilar y Zenaida Moribe Tlatenchi, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan con Él la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, de tus hijos Elisa Esperanza Ruiz Delgado y Lucina Cuacamoxla, quienes piden tu guarda y protección. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como un signo de reconciliación. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti, con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le decimos a la Virgen: Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Agradecemos su participación de esta Eucaristía. Les invitamos a permanecer unidos en un solo corazón, en una sola fe, a participar de los diferentes momentos en que Dios nos permite estar juntos. La Eucaristía entre semana a las 6 de la mañana, el rezo del Rosario todos los días a las 8 de la noche. Agradecemos a quienes participan a través de Radio Rodeo y nos seguimos encomendando sus oraciones. El Evangelio de hoy decía que a quien dé un vaso de agua por el hecho de ser su profeta, Dios se lo recompensará, y créanme que estamos muy agradecidos con todas las personas que de diferentes formas, de diferentes maneras, pero con un gran cariño y un gran amor, han tenido un gesto de generosidad, de cariño, de amabilidad para con la parroquia, para con nosotros, Padre Alfredo, para un servidor. Muchas, muchas gracias. Que Dios nuestro Padre les multiplique el 100 por 1. Que tengan todos una bendecida noche. Que Dios quede con ustedes, que les acompañe y les bendiga siempre. Gracias.